Queremos primero orar. Queremos orar por el resto de Brasil. Están sufriendo lo que nosotros sufrimos el mes pasado, los meses pasados. Las UCIs están completamente abarrotadas y así como el resto de Brasil intercedió por nosotros y ayudaron de muchas formas, inclusive enviando oxígeno, también queremos orar por ellos y ayudarlos en lo que podamos. Querido Padre, te agradecemos esta noche por este privilegio de estar escuchando tu palabra, de estar en tu presencia, junto con todos tus hijos que están distribuidos por esta ciudad y por el mundo, Señor, que esta noche están aquí acompañándonos en nuestra fiesta de la palabra. Y queremos pedirte esta noche, Señor, una bendición especial por nuestros hermanos que están sufriendo en muchas ciudades de Brasil y del mundo con esa desgracia que es el coronavirus. Padre, te pedimos que puedas restablecer a aquellos que están enfermos, que puedas, Señor, proveer las necesidades de cada familia. Te pedimos que vengas a cuidar de las viudas, de los viudos que quedaron, de los huérfanos. También te pedimos que vengas en este momento a intervenir y que amenice, Señor, esa enfermedad por todas partes de Brasil. Que los gobernantes puedan tener la sabiduría en gobernar con equilibrio entre la economía, que también no está yendo bien, y las diferentes formas que ellos están teniendo para contener la enfermedad. Señor, que en estos momentos las personas se vuelvan hacia ti. Queremos pedirte en un momento especial por la familia de André, que perdió a su mamá esta semana, a él, a Kalini, y al resto de la familia. En nombre de Jesús, amén. Antes del mensaje, algunos avisos. 7 cartas para 7 iglesias. Preludio al Apocalipsis. Anote porque es importante. El día 28 de marzo, la última semana de este mes, nosotros queremos volver a nuestros cultos presenciales en los 3 horarios: 8, 10:30 y 19:30. Y allá en la nueva tabernáculo a las 17:30. Nuestra intención, si todo continúa como está sucediendo hasta ahora, volveremos a nuestros cultos presenciales el 28. Caso contrario, avisaremos por las redes sociales. 8:30, 10:30 y 19:30. Ahora usted tiene que venir al culto que usted pretende asistir cuando nosotros regresemos a las aulas presenciales del seminario. Esto va a suceder también al final de abril, final de abril o cerca al final de abril. Regresaremos a nuestras clases presenciales de seminario, también de los niños, también de los infantiles. Entonces usted ya venga al culto, que va a ser el horario que ustedes van a escoger para hacer el seminario. Si ustedes vienen al seminario de 10:30, venga al culto de 8. Si usted viene al CENIBI de las 8, venga al culto de 10:30. Y si usted quiere venir al culto de las 19:30, venga a las 5, ¿no? Venga al culto de la noche, si es que va a ser el seminario a las 5. También avisando que el próximo domingo abriremos las matrículas para nuestros cursos de la mañana, Kids, Infantil, Teens, ¿no? Los papás serán los que van a hacer estas matrículas. Por lo tanto, a partir del próximo domingo explicaremos cómo va a suceder esta matrícula. El día 28, cuando nosotros regresemos, ya tendremos esa matrícula. Después de la palabra fiesta. Entonces, ese mismo día 28, también en la nueva tabernáculo pasará lo mismo. De preferencia, papás que tengan niños harán primero sus matrículas y después las vacantes serán
completadas por las personas que no tienen niños. Ahora, el día 31 de marzo, tendremos nuestra parrillada de la victoria. No se olviden, ese mismo día también retornaremos a nuestros grupos de amistad presenciales. Por eso que la parrillada de la victoria será realizada ya presencialmente. El día 3 de abril, el 3 y el 4 de abril, que cae sábado y domingo, 3 y 4 de abril, nosotros tendremos nuestro culto de Pascua. Por lo tanto, esperen los avisos que tendremos para el culto de la Pascua. Estén atentos para que no perdamos nuestra Pascua este año. Regresemos a nuestro estudio sobre las 7 cartas para las 7 iglesias, preludio para el Apocalipsis. La semana pasada nosotros hablamos sobre la iglesia de Éfeso y vimos que en realidad estas 7 cartas es un preparo para que todos nosotros, para todas las iglesias del mundo, preparándonos para el retorno del Señor. Esto fue colocado como preludio para la revelación de los tiempos finales. Estas cartas fueron colocadas para que las iglesias estén preparadas. Y las iglesias somos nosotros. La iglesia es usted. El otro día escuché que alguien decía, yo no soy más de ninguna iglesia, yo me cansé, está todo equivocado porque mi pastora ya comienza equivocado así. Yo estoy desasociado, no me gusta más, ahora yo hago mis oraciones, hago mis adoraciones, mis alabanzas en mi casa. Cuidado, no menosprecie a la iglesia que Dios dice que es preciosa para Él. Cuidado que si no después van a estar sin iglesia. Va a haber iglesias con imperfecciones, con errores. Claro, va. Eso depende de usted. Usted tiene que leer la Biblia para saber si esa iglesia ya apagó su luz o no. Miren, las iglesias pueden estar con bastantes errores y todavía pueden ser iglesias. No desprecien a las niñas de los ojos de Dios. Cuidado con sus actitudes. Eso puede dar malos resultados. En ese preludio nosotros vimos que Dios siempre habla para los pastores de las iglesias porque la lideranza es todo en las iglesias. Las iglesias van conforme la lideranza. Por eso líderes son de mucha importancia. Y Dios va a cobrar o bendecir a los líderes. Por lo tanto, sea el líder ideal, sea en su grupo pequeño, sea en su ministerio, sea en su iglesia, sea fiel. Entrando al asunto de las iglesias, Dios también nos habla que es posible que la luz se apague de una iglesia, que la luz de una iglesia se apague, que ella deja de ser iglesia, deja de brillar, como vamos a ver el día de hoy en la tercera iglesia, de la cual vamos a discutir. Esta iglesia estaba para apagarse, estaba para prácticamente dejar de ser iglesia. Y nosotros comenzamos con la iglesia de Éfeso. Si tuviésemos que darle un nombre a estas iglesias, la iglesia de Éfeso sería una iglesia sin amor. La iglesia que acabó el amor. Tenía buena doctrina, tenía buenos ministerios, eran perseverantes, eran creyentes buenos, eran creyentes del ámago, pero habían perdido su primer amor. Y cuando la iglesia pierde su primer amor, cuando usted pierde su primer amor, su amor a Jesús, su amor a su hermano, ese es el primer amor, el mandamiento del Señor. Entonces usted pierde su luz. Éfeso, la iglesia sin amor. La segunda iglesia, Esmirna, es la iglesia que sufre, es la iglesia sufridora, la iglesia que está pasando por tribulaciones. Es la iglesia que yo pienso que en el día de hoy existen muchas iglesias que están pasando en esos momentos por tribulaciones, por dolor, por sufrimiento. Entonces Dios escribe esta carta para la iglesia sufridora, la iglesia de Esmirna. Solo para su curiosidad, yo tengo un slide que muestra allí el mapa de Turquía y todas estas iglesias están situadas en Turquía. Voy a ver si aquí consigo mostrarles en el slide.
Ustedes tienen Atenas, que está en Grecia. Si usted se va un poco más hacia la izquierda, usted va a ver, a situarse en Italia. Entonces, si usted va más hacia la derecha, usted va a ver el mar Egeo y después usted va a ver entre Grecia y Turquía, donde hay muchas pequeñas islas llamadas Mar Egeo. Usted va a llegar hasta la parte de Turquía. Todas estas iglesias eran llamadas de Asia Menor. Y esta iglesia de Éfeso, usted ve que está en un puerto. Hasta el día de hoy existen ruinas están ruinas bien preservadas. Las ciudades eran todas de mármol. Era una ciudad linda, muy bien estructurada, con una cultura muy desarrollada, pero había bastante misticismo, brujería, paganismo. La segunda de Esmirna, que el día de hoy está situada en un lugar llamado de Esmir, también está en un puerto. Y el día de hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo, que hoy se llama Bergama o Bérgama, que continúa situado en el mismo lugar. Usted ve que los nombres cambiaron un poco, pero obviamente están en el mismo lugar. Y todas esas iglesias hacen parte del país Turquía. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la capital provincial de Roma. Ustedes saben que los romanos dominaron el mundo y ellos instalaron centros de gobierno romano y uno de ellos era para esa región del Asia Menor y estaba situada en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo tenía muchas ventajas, era en la costa de un morro, 16 kilómetros del mar, era bastante privilegiada y era la capital provincial. Tenía muchas ventajas por ser asociado y ligado íntimamente a Roma. Era una ciudad con bastante cultura, era culta. Pérgamo tenía una biblioteca que era rival de la mayor biblioteca del mundo en esa época, que era de Alejandría en Egipto. Entonces era un pueblo lleno de cultura, un pueblo que tenía un poco la nariz empinada, era un pueblo que vivía bien, era un buen lugar para vivir. Entonces en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 a 17 encontramos en realidad esta ciudad continuó prosperando y existiendo por muchos años. Fue destruida el año de 1453 por el Imperio Otomano. Y fue una ciudad que llegó hasta los tiempos de, 1492 fue cuando Colón descubrió América del Norte y después, 8 años después, Cabral descubrió Brasil. Entonces ustedes ven que existió prácticamente hasta el inicio del Brasil. Y eso sucedió porque esas iglesias, cuando el Imperio Otomano tomó cuenta de esa región, ellos eran musulmanos y prácticamente destruyeron las iglesias, guerrearon contra las iglesias. Y cuando derrotaron Constantinopla, que hoy es Estambul, entonces se abrió la puerta para que ellos vayan dominando las otras ciudades menores. Entonces esas iglesias sufrieron las grandes consecuencias y incluida Asia Menor, que hoy es Turquía, en la cual casi no sobrevivió ninguna iglesia. Tanto que en los días de hoy, 2% de los turcos son cristianos. Allí incluimos ortodoxos, cristianos, católicos, aquellos que se dicen cristianos, que creen en la Biblia, creen en Jesús, apenas llegan a 2%. Eso para ver cómo fueron dominados y cómo esas profecías que Dios hace, son verdad.
Eso es lo que veremos ahora sobre la iglesia de Pérgamo. Entonces, si yo pudiese dar un nombre para la iglesia de Pérgamo, yo diría que es la iglesia del medio término. Medio término sería así en el sentido de que ella estaba comprometida, fue comprometida. Tipo así, cuando alguien dice, mira, esa columna de tu casa está comprometida. Eso es bueno. No, eso es malo. Significa que esa columna o está rajada o está quebrada o se va a hundir. Algo está con algún problema en esa columna. Entonces, ella se comprometió, ella cedió. Entonces, esa iglesia fue un medio término. Ella no consiguió mantenerse sólida y firme dentro de la doctrina de Dios. Por lo tanto, es una iglesia de términos medios. La Biblia nos dice que en esa ciudad Jesús, Dios, llama la ciudad de Satanás. ¿Por qué? Porque probablemente eso se refería a que en Pérgamo había una acrópolis, así como había en Atenas, y muy bien desarrollado. Y el templo principal era el templo de Zeus, que era igual o el mismo y parecido al templo que había en Atenas dedicado a Zeus. En esa acrópolis había un altar en el formato de un buey. Y fue allí que los historiadores piensan que Antipas, que Jesús va a hablar aquí más al frente, fue un mártir. Y allí Antipas habría sido sacrificado, muerto y quemado en ese altar en el formato de un buey. Y es por eso que yo creo que Jesús viene y habla diciendo que esa es la ciudad de Satanás y allí era donde estaba el trono, siendo el trono justamente ese templo de Zeus. Y Antipas, la tradición dice, los historiadores dicen que él fue muerto porque él expulsó a algunos demonios que eran adorados por la ciudad. Era una ciudad pagana. Él expulsó a algunos demonios. Como Pablo, ustedes saben que Pablo también hizo eso. Expulsó y el pueblo dejó de comprar los ídolos y eso dio una pelea grande. ¿Por qué? Porque comprometió el comercio, dinero. ¿No? Siempre hay religiones falsas, siempre con dinero andan juntas. Entonces Dios siempre, como un buen padre, primero hace las recomendaciones. Eso va inclusive para usted que es padre o madre como lección. Uno de los problemas y dificultades para que nosotros podamos crear nuestros hijos es que somos como policiales. Solo cogemos los errores. Nunca elogiamos al hijo cuando está haciendo las cosas verdaderas. En realidad, la estadística, la psicología dice que usted tiene que elogiar 15 a 20 veces a su hijo antes que usted le dé una reprensión. Si usted solo da reprensión, si usted solo habla lo que él hizo de equivocado, usted va a ser un hijo rebelde, un hijo con problemas psicológicos cuando él crezca. Usted tiene que tener ese equilibrio. Y Dios, cuando tú tienes algunas cosas buenas, Él va y te habla. Ustedes tienen cosas buenas. Él dirá, usted no renunció a mi nombre. Ustedes son creyentes, inclusive cuando ustedes fueron amenazados de muerte, inclusive cuando mi siervo Antipas murió como mártir, ustedes no desistieron, ustedes continuaron creyentes. Pero ahí también Él les dice sobre lo que tienen que corregir. En Hebreos vemos que Dios es un Dios que corrige, que disciplina, y Él continúa siendo un Dios que corrige. Él manda esas cartas para nosotros, para que nosotros podamos corregirnos. El problema de esa iglesia de Pérgamo es que la idolatría se había infiltrado por la cultura, siendo una ciudad muy próspera y muchas personas se iban convirtiendo y así iban trayendo para dentro de la iglesia actividades culturales como parte de la cultura que chocaba de frente con el Evangelio. Y ellos fueron aceptando.
es una iglesia tolerante. El día de hoy tenemos iglesias que son tolerantes, que toleran algunos tipos o todos tipos de pecado sexual o otras cosas. Dicen que están solamente para acoger, dicen que no expulsan a nadie. Ellos pueden decir que están ahí para ser inclusivistas. Y de repente el peligro es que no exista más ninguna diferencia entre esa iglesia y el mundo. ¿Por qué que yo voy a una iglesia? ¿Por qué voy a perder tiempo en una iglesia donde no hay diferencia entre iglesia y no iglesia? Entonces, esta iglesia sufrió esa infiltración lenta, tal vez porque querían ser más aceptables o más aceptados dentro de la comunidad. Hoy día, muchas iglesias, para ser políticamente correctas, dejaron algunas prácticas. Yo tengo un amigo pastor que dice que él nunca iba más a disciplinar en su iglesia. ¿Por qué? Porque hoy la ley es contraria a eso, dificulta, puede ser llevar un proceso y las personas no ven eso con buenos ojos. Sí, hay un problema, yo le dije a él. Yo prefiero que ser confrontado por la ley que ser confrontado por Dios y usted. Y esa iglesia entonces fue soltando, fue dejando algunas prácticas de corrección porque no era conveniente, no era conveniente. Y ahí la falta de la verdad comenzó a infiltrarse. Eso se llama sincretismo. Comenzó a mezclarse las cosas de la cultura con la iglesia. Yo respeto, yo fui criado por un papá pastor que no celebraba Navidad ni Pascua, porque en el entendimiento de él sabía que esos dos feriados que nosotros conmemoramos eran de origen pagano y que los cristianos le colocaron apenas un nuevo nombre, un nuevo tema para esos feriados paganos. Por ejemplo, casi todos nuestros feriados vinieron de fechas paganas, el Año Nuevo, la Pascua, Halloween, 1 de mayo, fiesta pagana, los Reyes Magos, fiesta pagana, la fiesta de San Juan. Entonces, cuando los cristianos llegaban, para no ofender mucho esa cultura y no ser muy políticamente correcto, ellos iban aceptaban y le daban un nuevo nombre. En vez de ser el dios Saturno, va a ser Navidad, nacimiento de Jesús. Y así fue sucediendo. Entonces, yo respeto a aquellas personas que inclusive hasta hoy no tienen. Yo conozco muchos pastores que no celebran ni Navidad ni Pascua debido a ese factor. Tenemos un pensamiento diferente, creyendo que nadie debe juzgarnos por las fechas que nosotros guardamos o no guardamos. Y entendemos que ese hecho histórico ya hace 2000 años y en realidad hoy no existe esa relación a ese pasado. Tal vez si fuese más reciente sería un problema mayor. De cualquier manera, nosotros siempre tenemos que estar atentos y estar correlacionando todo. No podemos aceptar apenas algo porque es la moda del mundo. Usted ve en muchas iglesias, usted ve en la música de las iglesias, la forma como el mundo canta, las bandas tocan en el mundo, la forma como la iluminación es en el mundo. No se demora mucho y la iglesia ya está haciendo lo mismo. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque la idolatría y el error puede entrar, infiltrarse a la iglesia a través de la propia cultura del pueblo que viene aceptando a Jesús. Toda cultura que hiere la palabra de Dios tiene que ser retirada. Una de las críticas contra los misionarios que van a las tribus indígenas que los antropólogos quieren preservar como un museo para poder estudiarlos, dejarlos allí en la selva,
de cogiendo malaria o muriendo de otras enfermedades. Ellos dicen que los misionarios van a cambiar esa cultura. Sí, claro, cuando existe la introducción de una sociedad va a haber cambios, sí. Pero miren, cuando Dios entra a una cultura, también va a cambiar. No todas las culturas, pero sí las culturas que son pecadoras. En Havaí, los niños que nacían con algunos defectos eran muertas. Aquí también en Brasil, algunas tribus indígenas hacen lo mismo. Inclusive hay una película que no fue permitida por el gobierno. Era una película muy buena. ¿Por qué? Porque no querían herir. La tribu no iba a estar bien en una buena luz, porque ellos matan a los niños con cualquier defecto. Esas cosas necesitan cambiar en una cultura. Cuando Jesús entra en una cultura, Jesús cambia esa cultura, aquello que va a ser malo para esa cultura, que va a destruir aquellas vidas, ese pueblo para el infierno. Pero la primera cosa que él dice es: yo tengo contra ustedes, porque hay personas aquí en la iglesia que tienen la doctrina de Balaón. ¿Se recuerdan ustedes en la Biblia? Balaón, él era un profeta de verdad, él conocía a Dios. Él no era de esa región, él era de la región de Mesopotamia. Entonces, él fue llamado de lejos para ser un profeta. Él era poderoso. Él tenía un conocimiento de Dios. Dios había distribuido varios profetas así en varios lugares del mundo. Usted ve en la Biblia algunos profetas que son mencionados de vez en cuando. Y él era uno de esos. ¿Y cuál era la doctrina de Balaón? Balaque, que iba a ser atacado, rey de los moabitas. Él tenía una parcería con los medianitas. Iba a ser atacado por Israel. Y Dios les había dicho que ellos iban a ser destruidos porque ellos no ayudaron a Israel cuando salieron de Egipto. Peor, ellos los atacaron. Y Dios les dijo que iban a pagar por eso. Dios les dijo que no peleen contra ellos. Balac, que era el rey mayor en esa región, entendía que ese pueblo de Israel estaba teniendo victoria, pues victoria, pues victoria. Entonces él, como gobernante hasta el día de hoy, fue a buscar los poderes espirituales. Usted sabe que la mayoría de los gobernantes, habían gobernantes que consultaban a los espíritus, a los demonios. Yo vi eso en Brasilia. En Brasilia hay una catedral que era ofrecida a espíritus, inclusive allí en la parte del gobierno, en la residencia presidencial. Entonces, eso siempre hace parte. Miren, la Biblia habla mucho sobre eso. Gobernantes, ellos tienen esa influencia de ángeles y de demonios. Por eso es que nosotros vemos tantas cosas absurdas sucediendo. El mundo está en las manos del maligno y Satanás controla las naciones a través de esos gobernantes. Y usted ve que cuando existen gobernantes que son pro Dios, ellos van a ser atacados. El mundo no quiere eso. Esos gobernantes que Dios a veces coloca ahí para frenar un poco el mal, el mundo no está agradándose con eso. La media no le gusta. ¿Por qué? Porque es una lucha entre luz y trevas. Todos los creyentes necesitan entender eso. Entonces, la doctrina de Balaón. Balaque contrató a Balaón y Balaón conocía a Dios. Entonces él sabía que ese pueblo era de Dios. Él no debía haber ido. Él fue para hacer servicios contra. Él iba a hacer unas magias contra. Colocaron maldiciones contra el pueblo de Israel. Y iba a ser bien pagado. Él conocía a Dios, él sabía que no debería haber hecho eso, él sabía que ese pueblo iba a dominar ese pueblo, Dios ya había dicho de eso, él ya sabía, pero el dinero pagó mayor, más alto. Primera lección para la doctrina de Balaón.
dinero habla más alto que la verdad. Primera lección de Balaam. Pastores que ven, la Biblia dice que hay pastores que ven la iglesia como medio de ganar, de piedad. Ven la parte piadosa como forma de ganar dinero. Esa es la doctrina de Balaam. Usando la religión para ganar dinero. Segundo, você vê em Balaão, na doutrina de Balaão, Y esa doctrina de Balaam es la insistencia del mal. Dios había dicho que él no debería ir, pero a pesar de eso, él fue. Ahí finalmente Dios habló para Balaam a través de un burro, de un burrito. Y Dios casi lo mata. Un ángel que iba a disiparlo con una espada. Ou seja, Deus estava tentando parar, mas ele Pero él, por ganancia, ele ia ser infiel a Deus e ele ia amaldiçoar o povo de Israel. E ele foi. Eso sucedió 4 veces. Y las 4 veces dio errado. Y él persistía y persistía en el error. Eso es lo que la Biblia dice que lleva para la muerte. El pecado para la muerte es aquel que conociendo y sabiendo persiste en su error. Tercero, él fue infiel a Dios. Él fue infiel a Dios porque él podía haber sido un profeta que convirtiese esos amoabitas, esos medianitas. Y él hizo eso por causa del dinero. Allí él iba a intentar maldicionar a Israel para que Moab y Midian fuesen victoriosos. Entonces miren lo que sucedió. ¿Se recuerdan de aquella historia que sucede en el Antiguo Testamento? Cuando él va, Dios dice, usted ya está encima del burrito, entonces va. Va, no regrese más. Y si usted no va, ahora yo lo mato. Dios es así. Tú decidiste que vas ahora, entonces va hasta el final. Y ahí él le dice, pero ahora tú vas a hablar solo lo que yo voy a mandar. Cuando usted abra su boca, yo voy a colocar las palabras en su boca. Y cuando él abría su boca delante de los sacrificios, los altares que él hizo, salía solamente bendiciones para Israel. El rey Balac se quedó indignado y ahí le dice, yo te pagué para que tú hables maldiciones, Israel. Ahí Balaam decía, no, el problema es esta montaña, vamos a otra montaña. Cambiaron 4 montañas y toda vez que Balaam hablaba, salían solo bendiciones y más bendiciones para el pueblo de Israel. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Dios andaba con él. Dios dijo que cuando el Hijo de Dios anda con él, anda en comunión con él, no hay magia que pueda perjudicarlo. No hay magias o adivinaciones que puedan contraer. Números 23. Israel andaba con Dios. Ellos eran inderrotables. Todo lo que hacía daba resultado en la lideranza de Josué. Al final de las 4 maldiciones, de las tentativas de maldición, Balac se quedó indignado. Le dijo, ándate de aquí, no te voy a dar ni un centavo. Y él le dijo, yo no quiero tu dinero. Te voy a decir alguna cosa. Si tú quieres destruir este pueblo, te voy a dar un consejo. Haz una fiesta cerca de los acampamentos de Israel. Coloca ahí a las mujeres más lindas, las princesas más lindas, y haz unas fiestas para sus dioses, para Baal y otros. Y va, y que las mujeres bonitas inviten a los jóvenes de 20, 21, 22, 25, 30 años. Llévelos. Que vayan vestidas con vestidos provocativos, que inviten a esos jóvenes a esa fiesta y digan que después de esa fiesta habrá mucho sexo.
Balac siguió ese consejo. Y los hijos de Israel cayeron en inmoralidad con las moabitas y las medianitas. Inclusive, fue una princesa muy linda que uno de los príncipes de Israel la llevó a Israel y le dijo, esa aquí va a ser mi nueva mujer, voy a ficar con la antigua y con esta nueva. Y Dios maldicionó y en cuestión de 1 a 2 días murieron 24,000 personas murieron, inclusive esa princesa midianita y el príncipe de Israel que llevó ella para su casa. Ahí los dos murieron y ahí acabó la plaga. Miren, Balaón era muy astuto. Él sabía que Dios está con nosotros cuando nosotros estamos con Él y que Dios se vuelve contra nosotros cuando nosotros estamos en contramano. ¿Cómo es que tú quieres ser bendecido por Dios si tú estás en la contramano? ¿Cómo es que una iglesia quiere ser bendecida por Dios si está contramano? En la contramano que yo digo es, en estos casos, inmoralidad. Nuestra fiesta midianita. Lo que nos seduce para la inmoralidad hoy se llama pornografía, películas. No vamos a querer que Dios nos bendiga y nos dé victorias en nuestra vida si eso está siendo parte de nuestra vida. Dios nos llamó para que seamos santos. Y todo hombre y muchas mujeres saben que la seducción del sistema límbico, del sistema dopamínico que nosotros tenemos, y que si tú vas solamente a ver, vas a ser seducido, vas a ser engordado y tú vas a caer. Tú pierdes tu poder, tú pierdes la protección de Dios. El día de hoy nosotros somos como Pérgamo. Hemos permitido que la inmoralidad se infiltre en nuestra cultura. Ella hace parte, destruye familias, destruye la garra. Como el pastor Leandro nos cuenta, a veces que hay jóvenes que están completamente desmotivados. Puede percibir, puede contar que él está viendo pornografía. Puede ser un profeta en la vida de él y dígale directo, tú estás viendo pornografía. ¿Por qué? Porque la inmoralidad, la persona que está haciendo sexo con su enamorado o enamorada, ¿qué sucede? Ella comienza a enfriarse, ya no le gusta más venir a la luz. Las trevas no vienen a la luz porque si no, ella va a aparecer, la Biblia nos dice. Entonces comienza a distanciarse, va perdiendo la fuerza, la motivación. Ella no lee el libro de Juan, de la palabra fiesta, no memoriza, no medita, se va apartando. Y cuando se da cuenta, ya cayó, ya se descarriló. El día de hoy tenemos que luchar como Dios nos manda aquí en Pérgamo. El día de hoy también vamos a hablar la doctrina de los Nicolaitas. Dice, yo tengo contra ustedes la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué doctrina es esa? La doctrina de los Nicolaitas en realidad es una filosofía de vida que Nicolás, que era uno de los primeros 7 diáconos, comenzó en su madurez a desarrollarla, que es basada en la gracia de Dios. En Romanos, Pablo dice en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, él nos dice, no use de su libertad. Déjenme ver si encuentro aquí. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Romanos 6, alguma coisa. Aqui. Estou com tanto rabisco aqui na minha. Nos dice aquí, no uses de tu libertad, de tu gracia, libertad de la gracia, para el pecado. No pienses que porque ahora tú ya estás salvado por la gracia, vas a pecar a voluntad. Nunca, no es así. Eso se llama antinomianismo. Personas que piensan que porque ahora están bajo la gracia no existe más ley. Sí, la Biblia dice que la ley del Antiguo Testamento no vigora más contra el creyente, pero ahora existe la ley de Jesucristo.
Gálatas capítulo 6, versículo 2. Nosotros no estamos sin ley. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, pero sí bajo la ley de Cristo. Entonces, muchas personas creen que pueden vivir la vida de la forma que ellos quieren. Inclusive hubo una persona que vino aquí a esta iglesia, vino a entrenarse para ser un líder de una iglesia grande. Él iba a ser el líder del movimiento de niños y, para sorpresa del pastor, después de algunos meses, descubrió que él había caído en una doctrina que algunos pastores en el sur, algunos pastores zafados en el sur, están distribuyendo, que sexo consensual entre dos adultos, casados o no casados, no es pecado. Yo solo sé que se van al infierno, eso sí, porque Dios es muy claro sobre eso. Dios exige santidad. Son doctrinas falsas. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y él comenzó a hablar. Tú puedes comer lo que tú quieras, no interesa si fue ofrecida o no a ídolos o no. Puedes tener más libertad sexual. Estamos debajo de la gracia, no más por bajo de la ley. Novamente, essa doutrina dos nicolaítas levava principalmente para Eso probablemente los llevaba para la inmoralidad sexual. Dos doctrinas que ellos adoptaron en esa iglesia que los llevó a inmoralidad sexual, y que Dios avisa y avisa y avisa las consecuencias destructivas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primera Corintios, capítulo 6. Hay un pasaje que es entero que nos habla sobre eso, de cómo necesitamos resguardarnos de la inmoralidad sexual, que es un pecado que tiene un efecto negativo diferente de la mayoría de los pecados, mucho más perjudicial. La iglesia, intentando ser relevante, muchas veces se torna irrelevante. ¿Quién quiere una iglesia que no hace diferencia? Vivir el Evangelio muchas veces causa antagonismo, crea enemistades. Muchas veces usted, viviendo como Dios quiere, va a crear enemigos en tu iglesia. Usted será el motivo de las chacotas, de la risa. Pero muchas personas van a aceptar a Cristo por causa de tu testimonio. Mientras tanto, aquel que quiere ser popular, aquel que quiere ser bien visto por el mundo, esa persona no gana a nadie para Cristo. Dios no nos llamó para que seamos combativos, agresivos. Dios nos llamó para que seamos santos y coloquemos firme nuestra posición y que tengamos convicciones. Cuando nosotros vemos errores en nuestras iglesias, nosotros necesitamos hablar. Un grande error que iglesias cometen es que cuando en la lideranza surge un pecado, principalmente en el área sexual, o sea, homosexualismo, heterosexualismo, intentando preservar la imagen de la iglesia, ellos esconden, colocan abajo del sofá. Hay una iglesia aquí en Manos que cuando la familia, la mamá del adolescente, fue a hablar sobre pedofilia con el pastor de jóvenes que tuvo, la iglesia, liderada por ese pastor, excluyó, fue a la familia, a la mamá y a la hija. Y esa iglesia nunca más prosperó. Era una iglesia que estaba creciendo y está muriendo, muriendo, muriendo. ¿Y sabe cuándo que va a acabar esa muerte de ellos, esa destrucción? Cuando se arrepientan de sus pecados. No se esconde pecado de lideranza. La Biblia dice eso. Usted expone eso. Y ahí, la imagen de la iglesia. La imagen de la iglesia no importa. Importa obedecer a Dios. Dios cuida de su iglesia si nosotros obedecemos. Pero también nosotros
tenemos que confrontar. Yo sé que no es fácil confrontar los errores, pero tenemos que hacerlo. Todo aquello que va contra la voluntad de Dios. No para condenar, y sí para reconciliar. Siempre nuestro objetivo es reconciliación. En Pedro 5:8 la Biblia dice que Satanás es como un león, anda como un león, solamente buscando alguna forma de destruirnos. Él cerca nuestra casa, su computador, su celular. Él ve todo. Él quiere destruirte. Él quiere destruirme. Él quiere destruir los pastores, destruir los líderes, destruir a los niños, destruir a los jóvenes. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos con la iglesia de Pérgamo? Primero, al leer esta parte final aquí, Dios es muy claro y dice que nosotros tenemos que ser fieles a la palabra. No diluyamos la doctrina. El día de hoy hay iglesias, yo ya escuché a varios pastores diciendo, oh, mira, eso de doctrinas solo nos divide, nos dificulta. Doctrina significa enseñanza. Iglesia sin enseñanza no es iglesia. La gente tiene que tener enseñanza. No diluya esa doctrina. No diluya la doctrina solo para estar hablando de psicología popular y de cosas que tienen gracia o ser un comediante para que usted sea popular como pastor. No es ese su ministerio. Si fuese ese su ministerio, usted tiene que cambiar de empleo, cambiar de carrera. Eso es ser comediante, no es ser pastor. Su misión no es ser popular, líder o pastor, es que usted sea un pastor. Cuide de sus ovejas, alimente a sus ovejas. Dios nunca fue popular. Porque que sus pastores serían populares. Porque que sus iglesias, sus novias serían populares en este mundo que está en las manos del diablo. Entonces aquí al final él dice así, fidelidad es esa palabra, tiene que haber enseñanza de la palabra, tiene que haber. Nosotros tenemos que concentrar en la enseñanza de la palabra para nuestros niños, para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos, las personas ancianas. Todos tienen que tener palabra. Si va a haber una reunión, tiene que haber palabra, no solamente entretenimiento. Todo en lo que nosotros hablamos tiene que haber palabra, esencia. Todo mensaje para adolescentes tiene que haber palabra, doctrina, Biblia. Todo mensaje para niños tiene que haber Biblia. Todo mensaje para jóvenes, para adultos, todo mensaje de seminario, de aula, todo mensaje tiene que tener Biblia. Porque es esa Biblia que nos enseña a vivir como Dios quiere. Es la que trae la convicción a nuestras vidas. Yo estaba viendo el día de hoy que aproximadamente 80% en el primer mundo. No existe esa estadística en Brasil, pero en el primer mundo aproximadamente 80% de los jóvenes entre 18 y 30 años solteros tienen una vida promiscua. Ellos tienen casos sexuales, enamorado, enamorada, a veces en un bar o en un encuentro. Pero, ¿saben cuál es el factor que más impide? El factor que ellos descubrieron que más impide, que trae santidad, que ayuda a personas, los que están consiguiendo vivir en santidad. Los dos factores, primero, ellos tienen convicción, ellos creen en esta palabra, ellos saben de esta palabra. Y segundo, ellos frecuentan una iglesia. Inclusive aquellos que tienen convicción de que la Biblia es la correcta y que es importante para nuestra vida, pero que no frecuentan iglesia, la caída de ellos es mucho mayor. Eso es lo que me preocupa un poco en esta pandemia. Yo creo que Satanás durante esta pandemia ha arruinado, ha destruido, ha corrompido la vida de muchos siervos del Señor, jóvenes y hombres, con esa ausencia. Porque solo en ver a aquel hermano te trae nuevamente un recuerdo para ti. Por eso es que necesitamos volver cuanto antes nuestros cultos presenciales, porque yo creo que
Satanás, si fuese la voluntad de él, haría la iglesia solamente online hasta Jesús volver, porque él sabe que la presencia de convivir con el otro hermano hace diferencia en la capacidad en que tengas una vida santa. Oren para que lo más rápido posible estemos juntos presencialmente. Yo tenía para hablar sobre 3 iglesias hoy, pero voy a parar solamente con una. Que nosotros podamos esta semana arrepentirnos. Es eso lo que Dios nos dice. Arrepiéntete, arrepiéntete. Yo les daré a ustedes el maná escondido. Eso significa que usted vivirá para siempre, que usted tendrá vida eterna y tu nombre será, su nombre nunca será apagado, borrado. Usted tendrá una identidad dada por Cristo. Usted tendrá un nombre de familia de Jesús. Usted tendrá la vida eterna. No falten el próximo domingo, porque el próximo domingo hablaremos sobre quién será arrebatado y quién se va a quedar. Eso está en el mensaje de la carta de Tiatira. Si faltan, de repente te quedas, porque no sabías el secreto. No se pierdan el culto del próximo domingo. Y lean Apocalipsis. Solo de leer Apocalipsis, la Biblia dice que tú vas a ser bendecido. Usted quiere ser bendecido esa semana, quiere que su familia sea bendecida. La Biblia dice, lea Apocalipsis. Quien lee Apocalipsis va a ser bendecido. Entonces aproveche esta semana. Estamos hablando de las 7 cartas. Y vamos a leer Apocalipsis para nuestra palabra fiesta. Y que usted tenga una semana muy bendecida. Voy a pasar nuevamente la palabra al pastor Leandro. Obrigado, pastor.